vortex veins. And if you can see anterior to the vortex veins within one shot, that's considered ultra-wide field imaging by the nomenclature that this consortium put together. Now, because ultra-wide field imaging is such an important modality, or has become such an important modality, multiple entrants in the market claim that they're ultra-wide field imaging. And we, several years back, looked at the Heidelberg system and showed that the Heidelberg system actually does not get out as far as the Optos in a single shot. And my colleague, Charlie Wyckoff, and his group just recently put together a comparison of the Zeiss system with the Optos. And here too, when you look at the Zeiss Claris ultra-wide field imaging, you can see here that the Optos captures statistically more retinal area in all four quadrants compared to the Zeiss. So despite the competition, Optos remains the king in ultra-wide field imaging. Now, what about diabetes? You know, we see a lot of diabetes, and the reason that we see a lot of diabetes in New York and everywhere in the world, it's because there's a lot of diabetic patients out there. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has just caused many of these diabetic patients to have even less control. And so when you think about traditional imaging of diabetic patients, you think about the 7 standard fields, but that's so complex that the DRCR-Net changed the imaging protocol so that instead of 7 fields, you can try to go to 4 fields. But even that is not patient-friendly. So in my clinic, every single patient receives an Optos. And as I will show you, even in the primary care clinics, all diabetic patients receive an Optos image. And it's really for diagnosis, documentation, and determination of progression or response. And in the age of COVID, when a diabetic patient can get their imaging in the primary care office, they don't have to come see me. And what is the evidence in the literature? Well, evidence in the literature actually keeps building every single day, where nowadays, nearly every single study that is run that requires imaging of diabetic patients uses Optos as the standard. And it's because in many patients, when you look at conventional imaging, you can see some disease. But if you look at ultra-wide field imaging, and I'm showing fluorescein angiography here, you can see just how much more disease is visible, where this changes not only the patient's prognosis, but it also changes the follow-up. And so in many patients, nearly all of the pathology lies outside the 7 standard fields. You can see here outlined in blue the 7 standard fields, and you can see in this particular patient proliferative sight-threatening disease that is not shown up in the 7 standard fields. Now, how does ultra-wide field imaging in terms of telemedicine compare with the standard imaging? Lloyd Paul and his colleagues several years back answered that question. And you can see here a comparison of the area of the retina that's imaged by traditional imaging compared to ultra-wide field Optos imaging. And what they found is that Optos provides a faster image, an image that is of higher quality, and fewer images that are not readable. And when you look at identification of diabetic retinopathy throughout a national program here in the United States, what you see is that you reduce the number of ungradable images by 81% and increase the identification of diabetic retinopathy nearly 2-fold. Interestingly, nearly 10% of patients had pathology that's not related to their diabetes, and that pathology would not have been identified without ultra-wide field imaging. And this is one example where this particular patient was brought in for imaging as part of the study, and there was a retinal tear that was found that could not have been noted on the 7 standard fields. You can also see that it's hard to get that 7 standard fields. Now, why am I talking about screening? Typically, we talk about screening and we think about developing nations. But what I talk about screening in one of America's most expensive zip codes. Our catchment area where we see patients includes 6 of the top 20 most expensive zip codes in the United States. And yet, fewer than 20% of patients receive annual fundus exams. Now remember, there is no barrier in terms of insurance or costs. We take all the insurance that's taken by our patients, and there's no barrier to getting into our clinic. And so when you think about what our hospital system is, and we take care of approximately 2 million patient lives, you think about not the traditional buildings, but you think about telehealth, and you think about a system that really is about the future. And it's not about the future, it's actually about the present, where we think of ourselves as a technology company
where now you're having televisits, you're having interactions with your physicians, not in person, especially not during the COVID, but via email, via video, via your iPhone. We've been doing consults throughout the country, especially during this pandemic. Here's a recent email that I received from my primary care physician scheduling Saturday, Sundays video visits at my convenience. Now, when we started the teleophthalmology program, we wanted to get rid of that 20% and make it closer to 100%. But oftentimes, when you think about teleophthalmology, you think about compromise. And I did not want to compromise. I wanted the same Optos images. And so that's what we did. What we did is we put Optos images, Optos devices in our primary care clinics in Manhattan. We have 5 of them in our primary care clinics. This image then goes into the Optos Advance, and I evaluate that image as I would if the patient was in my clinic on the 11th floor in the ophthalmology world. We have, since starting the program, screened over 1,000 diabetic patients across the primary care offices. About 10% of patients needed additional evaluation. Amazingly, we have over 95% compliance rate in those patients we asked to come in, even during the time of COVID, because they know that we see pathology that requires further evaluation. And glaucoma, interestingly, once again, was the most common reason. We think about diabetic retinopathy because we are retina specialists, but diabetic patients are at increased risk for, among other things, developing glaucoma. And so why did I insist on Optos? Well, it goes back over a decade now, where we look to see where the lesions are in diabetic patients, and they're not in the 7 standard fields. In fact, in patients who have lesions that are predominantly beyond the 7 standard fields, they are at higher risk for vision-threatening complications. Not only are those patients at higher risk for vision-threatening complications, but patients who have pathology as evaluated by ultra-wide field imaging, especially ischemia, have a higher incidence of diabetic macular edema. So if you're not looking at the periphery, you're missing a lot of that pathology, even in a telescreening world. Now, once a patient comes into me, how do I use Optos? Well, here's a patient that required multiple injections for proliferative disease. And after the 3rd or 4th injection, they were wondering, why are they continuing to get injections? And what I showed the patient and their family members is, look, we've dried up the neovascularization. The vitreous hemorrhage has resolved. That's why we gave you 4 bilateral anti-VEGF injections. You can also see there's some improvement in the ischemia. Our work, as well as work of others, including Lloyd Paul, Vasada, just to name a few, led to the Perspective DRCR-NET trial, looking at a multi-center Optos imaging directly compared to the DRCR-NET imaging modality. And this paper was recently published, not that recently, I guess, 2018. And the objective was to compare Optos to what used to be the standard. And what did this study find? What this study found was the same thing that we had found several years earlier, that the 7 standard fields is inadequate in order to screen patients with diabetic retinopathy. The 4-year results of this study should be coming out pretty soon. So in conclusion, when you look at 7 standard fields, that used to be the old standard. These findings, along with the plethora of literature, justify ultra-wide field imaging for assessing diabetic retinopathy. And interestingly, we found something similar to what Lloyd Paul found in his study, where you're increasing the detection of diabetic retinopathy while decreasing the non-read rate. And so to get back to that fundamental question, is there any clinical utility in imaging beyond a traditional 20, 30, 50, or even 7 standard fields? For ultra-wide field imaging, I think I could say now with confidence that it's been over 2 years where the standard has shifted. Thank you again for your attention, and thank you, Larry, for allowing us to share some of our data. Happy to stick around for the questions as they come up. I'll turn it back over to you. And we're going to continue the program with Dr. Fabricio Borges. Fabricio Borges from Brazil. Dr. Borges is the Retina and Vitreous Specialist and coordinator of the Retina and Vitreous Fellowship Program, the Brazilian Center of Vision and Eye Hospital.
Yeah. Thank you. We can see you, Dr. Borges. Can you see me? I can see the screen now. I cannot see your camera, but we can see your presentation. Okay. Yes, we see your presentation if you want to proceed. Okay. Thanks for the invitation. It's a pleasure for me to be here in this important webinar. I'm going to talk about our experience using the Optomap during the current pandemic. We know that measures of protection during ophthalmoscopy are extremely important in COVID-19 times, considering all patients as carriers of the virus. Using a protector on the slit lamp and not doing direct ophthalmoscopy are equally essential. However, binocular and direct ophthalmoscopy, gold standard for assessment of peripheral retina, is preferable. But if possible, make retinography instead of ophthalmoscopy and resort to telemedicine as much as possible. Now, to have a single high-resolution image that shows about 200 degrees of retinal perimetry and comprehends 82% of its extension with full capacity of visualization, the Optomap is the best option. So, here in this image on the left, we can see a child with coats doing an oral fluorescein angiography. The child's grandmother who takes him to the appointment was in the COVID-19 risk group, so his exam needs to be held separately. And on the right, the care taken during the procedure: mask, gloves, glasses, and alcohol. The capture of peripheral retinal images has become even more important in this moment, and we must avoid physical contact with patients. And as it is a fast and practical exam and does not require medicinal mydriasis, the Optomap is used to screen peripheral retinal lesions, as we can see in this lattice degeneration on the left and in this retinal tear on the right. Now, in the pre and post-surgical images of the primary vitrectomy, we can see a retinal detachment with superior tear on the left and a post-operative with a gas bubble and tears blocked with laser on the right. Now, in these images, we can have a look at the scleral introflexation with peripheral laser and vitreous hemorrhage 1 month after surgery. In these images, we can see in both eyes an inferior temporal peripheral retinoschisis. This following slide shows an inflammatory disease. And we can see peripheral occlusive vasculitis with inflamed retinal vessels and distal retinal ischemia associated with a hot optic disc in the fluorescein angiography. Now, we have a pigmented paravenous retinal choroidal atrophy characterized by pigment accumulation along retinal veins. In these other images, we can see example of the cones and rods dystrophy and the autofluorescence images of the previous patients. Now, an ischemic
proliferative vasculopathy, as we can see in these peripheral images showing new vessels. Now, the patient with ROP treated with laser in the peripheral temporal retina. Here, the OptoMap being used for a follow-up or a post-COATS treatment. This patient has sickle cell disease retinopathy. And now we have the fluorescent angiography of the previous patient showing a peripheral temporal ischemia with Cephene's lichen fluorescing. Another patient, but now with hereditary disease as shown in these images of retinitis pigmentosa. And now another patient with retinitis pigmentosa with autofluorescence images. In chronic central serous chororetinopathy, California showing epitheliopathy in this fluorescent angiography associated with hyperpermeability of choroidal vessels in this ICG angiography on the right. In this case, the OptoMap shows that the laser was not performed in the retinal periphery. That is, identifying areas that were not treated. And finally, we have a wide field of choroidal melanoma during the follow-up of the patient treated with BROC therapy. So, by means of teleorientation and using the OptoMap, we can show the patient in the COVID-19 risk group his pre- and post-operative results. Through screen sharing, the patient in the comfort and safety of his home has access to all benefits that OptoMap provides. We use the G Suite Meet as the platform for telemedicine with all international information security standards. And these are the technical standards that comprise this platform. In this study, we compare the sensitivity of OptoMap in detecting peripheral retinal lesions in its two capture modes, in contrast with the binocular indirect ophthalmoscopy with scleral indentation, which is the gold standard. It is definitely worth reading. In conclusion, OptoMap and teleorientation welcome patients and bring them closer, offers effective communication, makes doctor-patient relationship stronger and increases trust, guides clinical situation that needs closer attention, extends accessibility, unconventional working hours, brings convenience and avoids further appointments. And finally, OptoMap is an effective tool remote retinal assessment at times of social distancing. Thank you again. It's been an honor to participate in this Optos initiative.
Thank you, Dr. Borges. It's a pleasure that you're able to share your experience. How did you implement the Optomap so fast during the COVID times? How it has become a useful tool. Muito obrigado, Dr. Borges, por compartir. Gracias, Dr. Borges, por compartir su experiencia con nosotros. Nuestro próximo panelista es el doctor Renzo Cañote, que nos acompaña del Perú y estará compartiendo sus experiencias con nosotros. De un momentito, doctor Cañote, para darle control. Hola, hola, ¿se me escucha? Ahora sí lo escuchamos, doctor. Excelente, muchas gracias, buenas tardes. Y nada más necesitamos que comparta su pantalla y compartir. Ya lo podremos ver. Perfecto. Ya lo vemos a usted, pero no vemos la presentación todavía. Lo vemos a usted, pero ya apareció. Sí. Ahora sí. Excelente, se ve todo perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes. El motivo de mi plática esta tarde no pretende hablar de las bondades del equipo. Yo creo que todos los que están aquí presentes de alguna manera las conocen y los colegas que me antecedieron pues han hecho unas presentaciones brillantes acerca de las múltiples ventajas que tiene este equipo, no solamente para hacer fotografía, angiografía de campo amplio, autofluorescencia o el verde endocianino. Pero en la reflexión de volverse a reincorporar a la actividad profesional que ha significado esa pandemia, comencé a reflexionar acerca de qué importancia en la circunstancia actual significa tomar una retinografía o una foto de campo amplio. Y las evidentes diferencias saltan a la vista. Yo hace 20 años, cuando salí de la residencia, pues mis fotografías de retina tenían la imagen que vemos aquí a la izquierda, una fotografía 45 grados, y hoy podemos graficar una imagen que alcanza más del 80% de la retina, es decir, cerca de 200 grados de campo, y eso tiene una significancia tremenda. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, donde podríamos ver una retina que ha sido recientemente operada, pero no es lo mismo si uno ve todas las estructuras que nos perdemos cuando tenemos la imagen de campo amplio. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el examen de biomicroscopía o la oftalmoscopía indirecta o el examen incluso de una fotografía de una cámara convencional solamente alcanza lo mucho 45 grados, es sin lugar a dudas una ventaja bastante significativa el tener una fotografía de campo amplio. Entonces, el motivo de mi plática, por ejemplo, este es otro ejemplo donde salta a la vista una lesión melanótica que podríamos habernos perdido si no hubiésemos tenido una fotografía o hubiésemos hecho un buen fondo de ojo. Entonces, le decía que el motivo de esta plática esta tarde es mencionarle 10 buenas razones de por qué yo creo que una fotografía de ultracampo amplio en la condición actual es una condición importante. La primera es la conectividad. Nosotros trabajamos en una institución, en una corporación que tiene 4 clínicas distribuidas a lo largo de todo Lima, Perú. Y en estas clínicas tenemos la historia clínica digital. Y tenemos la ventaja nosotros los médicos de la clínica de tener la información de nuestros pacientes en línea y en el momento en el que la necesitamos. Pero no solamente la información en línea, sino la información, me refiero, todos los médicos podemos interactuar al momento, hacer interconsultas o intercambiar información. Además, la digitalización que provee el software de este equipo te permite trabajar con los diferentes tipos de láser o aumentar o disminuir el tamaño, mejorar la imagen, cosa que yo creo que son algunas de las ventajas que podemos trabajar con el software de este equipo. Una segunda razón es que tiene acceso a todos los subespecialistas. Y fíjense ustedes,
Hace poco un cirujano en segmento anterior connotado se acercó a mi consultorio y me traía un paciente que tenía un problema de retina y que había sido posoperado de catarata y no mejoraba su visión. En el momento en que yo al paciente lo vi, le comenté y le dije, mira, no me parece que es lo que tú has planteado como diagnóstico. Y en el momento en que le alcancé el oftalmoscopio indirecto y le alcancé la lupa, me dio sorpresa la cara de terror que le vi al colega cuando me di cuenta de que no es su práctica habitual ponerse un oftalmoscopio y revisar el fondo de ojo. Y a veces también las condiciones pueden ser difíciles. Por ejemplo, en esta fotografía donde muestro una hialosis asteroidea, que podría ser más difícil el examen de una lesión macular. Por ejemplo, este era un caso de unas telangiectasias parafoveales. Es evidente para los pacientes, y esa es una tercera razón. Es mucho más fácil mostrarle una fotografía al paciente y decir, señor, usted ha sido panfotocoagulado y ya no hay más espacio para ponerle láser. O señor, mire, vea usted, la retina a la que usted la han operado, lamentablemente ha hecho mucha proliferación fibrosa. O sencillamente, señora, mire, la degeneración macular que usted tiene lamentablemente ha producido una gran cicatriz en el polo posterior. O de repente decirle a nuestro paciente, señor, usted necesita una pronta evaluación en emergencia porque aparentemente tiene un cuadro de una hipertensión significativa. O sea, todo eso es significativo cuando tú se lo muestras y se lo aterrizas al paciente en una imagen. El tema del COVID en estos días muestra una cuarta razón, porque este es un examen seguro. Todos sabemos que con la pandemia del COVID, esta es una parodia de lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Estamos preocupados de cuidarnos muchísimo para no exponernos, y sin lugar a dudas, cuando uno hace la fundoscopía indirecta, tiene ciertos riesgos porque se acerca al paciente y además la luz del oftalmoscopio puede inducir, por ejemplo, tos o estornudo en algunos pacientes. Y entonces yo creo que una fotografía de rutina podría ayudar a este concepto de mantener al máximo la distancia social que buscamos, entendiendo que la consulta médico-oftalmológica es una consulta que a veces es difícil mantenerla, digamos, a cierta distancia con el paciente. Otra razón importante es la evolución en el tiempo. Cuando tenemos a un paciente, le podemos explicar cómo estuvo su retina antes y cómo estuvo después de la cirugía que le practicamos, o qué está pasando con esa burbuja de gas que lentamente se está diluyendo en el tiempo. También hay que tener en cuenta que la memoria es ingrata y muchas veces nosotros con el volumen de pacientes no tenemos la memoria necesaria para acordarnos de cambios sutiles en el polo posterior. Por ejemplo, este era un paciente que tenía una inmunodeficiencia significativa y queríamos saber si realmente el tratamiento que habíamos iniciado estaba comenzando a tener algún efecto, digamos, que pudiese mostrar algún beneficio para el paciente. Y cuando los cambios son sutiles, la memoria puede ser muy ingrata. Otra razón es poder trabajar con el equipo para realizar investigación y publicaciones. Está visto que este equipo tiene más de 10 años de publicaciones y papers, pero el hecho de tener en un equipo la posibilidad de poder tener un registro de fotografías de campo amplio, angiografía, autofluorescencia y todo de cerca de 200 grados, nos permite trabajar y utilizar el equipo para efectos de investigación. Otra razón otra razón de usar el equipo es razones médico-legales. Y está claro que lo que dice el médico 1 no siempre es igual a lo que dice el médico 2. Y muchas veces una querella judicial puede ser simplemente que los médicos a veces no comunicamos de la mejor manera. Pero como dice acá la diapositiva, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un ejemplo, en el que vemos un paciente que ha sido posoperado de un desprendimiento de retina y que él después se preocupa de por qué no ha conseguido recuperar del todo su visión. Entonces yo le puedo mostrar en este registro de que su retina estaba comprometida hasta el área macular y que además en el posoperatorio ha desarrollado una catarata. O a lo mejor que el examen de fundoscopía que le tuve que hacer no era del todo posible y que esa es la razón por la cual yo le estoy solicitando otros exámenes de ayuda diagnóstica. O que a lo mejor la opacidad de medios, como en este ejemplo en el que hay una catarata, no nos permite evaluar de manera clara cómo está el polo posterior. Una octava razón
es que complementa la evaluación oftalmoscópica de casos difíciles. Y es sin duda que ¿quién no ha tenido un paciente que a lo mejor cuando uno le pide que mire hacia una posición a la otra, a lo mejor se fastidia, o de repente ha tenido un paciente que no es su mejor día, o que no se deja examinar de la manera adecuada, o sencillamente es un paciente con habilidades especiales? Este es un ejemplo de un paciente que teníamos nosotros, que tenía antecedentes de retinopatía en la prematuridad, tenía un nistagmo y era muy difícil hacerle la evaluación del fondo de ojo. Y gracias a la fotografía de campo amplio pudimos descubrir a tiempo un desprendimiento de retina que después nos permitió una pronta solución. O en el caso de un paciente pediátrico que tenía una enfermedad de Coats, pero que con un examen de lámpara de hendidura no podíamos ver el gran compromiso que tenía en la periferia, en la retina anterior, y que a lo mejor requería más allá de solamente colocarle una forma de tratamiento. O de repente un paciente que tiene una retinosis pigmentosa acompañada de algún problema sistémico que dificulta hacer una buena evaluación fundoscópica. Una novena razón es la docencia de enseñanza. Nosotros tenemos residentes y siempre presentarle los casos a los residentes en los grand rounds que hacemos, como en estos casos donde tenemos casos problema que presentar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era residente, cuando a mí me hablaron por primera vez de qué cosa era retinosquisis, ¿no? Qué grato hubiese sido para mí que la foto como la que estoy mostrando me la hubieran mostrado de inicio, hubiera tenido probablemente un mayor entendimiento de lo que el concepto significaba. Y finalmente, creo que la 10ª razón de por qué hacer una fotografía de campo amplio es porque es una herramienta eficiente y costo efectiva. Fíjense ustedes, cuando uno pide un examen visual completo ideal, debería incluir una evaluación de vitro, retina y coroides. De tal modo que muchas veces en la consulta oftalmológica hablamos de un dúo perfecto que quiere hacer que significa hacer una biomicroscopía y un examen de oftalmoscopía indirecta. Sin embargo, ese examen de biomicroscopía y oftalmoscopía indirecta consume tiempo. Y hoy en las clínicas a veces tenemos un equipo de personal de asistencia que nos ayuda con la autorrefracción o la toma de la presión, y a ello le podríamos incluir una fotografía de Optomap de campo amplio que nos permitiría hacer más eficiente el tiempo hacernos más eficientes en la consulta y en el tiempo del paciente. A veces los pacientes no pueden dilatarse en el mismo día de la consulta, y también esa fotografía ayudarnos de screening a tomar decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cañote. Es muy interesante para mí ver su presentación, más que he compartido con ustedes en la clínica, y soy testigo del volumen que ustedes manejan. Muchas gracias por compartir sus 10 razones. Muy buena presentación. Gracias. Todavía vemos su cámara, doctor Cañote, si gusta seguir transmitiéndola. ¿Cómo? Dejar de compartir, ¿sí? Ok. Nuestro próximo ponente, el doctor Aníbal Francone, oftalmólogo especialista en retina del Centro Médico Dr. Charles en Buenos Aires. Denme un minutito, doctor Francone. Perfecto, doctor Francone, lo vemos perfectamente. A usted y a su presentación. Gracias. A ver si lo escucha, doctor Francone. Lo vemos, vemos su presentación, pero no lo escuchamos. Su presentación seguro es muy interesante para compartir. Ok, mira, doctora, si dan un minuto, el doctor Francone está ya entrando a la llamada. Doctor Francone, la tarima es suya. Buenas, lo extrañamos. Lo extrañamos, pero gracias por regresar.
Lo escuchamos perfectamente, vemos su pantalla y vemos su cámara. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Como decía Renzo, la imagen de campo ultra amplio y como explicó también el doctor Kiss, es una imagen que nos permite ver más allá de las venas vorticosas en una sola toma y es ver más del 80% de la retina en medio segundo, tener una imagen a través de espejos en medio segundo de una imagen muy completa. Y eso, si bien lo teníamos incorporado en la práctica y como hablaba Renzo, de incorporarlo dentro de un sistema de historias clínicas digitalizadas, porque uno automáticamente cuando hace la imagen puede digitalizarlo, la pandemia aceleró esa incorporación. La pandemia obligó a reducir los tiempos de la visita en la clínica, pero se incrementaron los tiempos de ingreso del paciente con necesidad de cuestionarios, necesidad de tomarle la temperatura. Hay pacientes que no se pueden movilizar solos, que el barbijo constituye una obstrucción, que hacer el examen de la lámpara de hendidura con barbijo es más difícil, se nos empañan a nosotros los oculares, se empañan las lupas cuando tenemos que hacer la biomicroscopía. Y tanto los pacientes como nosotros tenemos tendencia a minimizar lo menos posible el contacto cercanos y sobre todo dentro del consultorio. Entonces, para incrementar la eficiencia, la eficacia del tiempo y disminuir el tiempo en la consulta junto con el paciente, es que las imágenes de campo amplio se pueden incorporar dentro de una serie de estaciones que permiten hacer un examen completo del paciente, comenzando, por ejemplo, con el OCT, donde tanto el técnico como el paciente se encuentran a distancia usando máscaras. El Optos brinda esa posibilidad de hacer el examen, que el técnico guarde cierta distancia con el paciente, digitalizarla automáticamente, lo mismo que la estación para hacer una autorrefractometría, control de la presión, y finalmente el paciente ya llega con todas las imágenes digitalizadas, todos los estudios digitalizados a la consulta. A su vez, tener en cada estación personal, uno puede armar equipos de trabajo, que en el tiempo de pandemia no puede seguir el tracking de con quién estuvo en contacto el paciente, con quién estuvo en contacto cada uno de los staff. Y si uno tiene que rotar los equipos, puede hacer descansos semanales, intervalos semanales, sobre todo cuando uno está transcurriendo el pico de la pandemia. Y una vez que llegan las imágenes al consultorio y uno las incorpora, las puede incorporar en una pantalla grande de 28 pulgadas o más, o en dos pantallas trabajando en simultáneo. Y esto lo que nos permite es ser mucho más eficaz en el diagnóstico. Uno muchas veces tiene el diagnóstico incluso antes de que el paciente ingrese a la consulta, y el paciente tiene un mínimo de espera tanto en la consulta, en la sala de espera, como dentro del consultorio. Porque esta es una imagen típica de una pantalla hoy en tiempos de pandemia. Tenemos, por ejemplo, esta paciente, como hablaba Renzo, es una paciente de 73 años. Tenemos las imágenes del año anterior, las imágenes de este año, las imágenes digitalizadas y aumentadas, que eso permite el Optos aumentar, cambiar el zoom y darle prioridad a las zonas que nos interesan, las zonas de patología que nos interesan, como hablaban de glaucoma, Dr. Kiss, buscando retinopatía diabética, encuentran pacientes con glaucoma. Y fíjense, 2019 la paciente tenía cierta opacidad de cristalino, hoy 2020 tiene mayor opacidad de cristalino, pero por supuesto lo que nos interesa es comparar las OCT. Sabemos que en el ojo derecho tuvo un mal desenlace con una degeneración macular, una membrana neovascular relacionada con la edad, y en el ojo izquierdo, desde el 2019 al 2020, hay cambios significativos con un depth muy grande del líquido subretinal. Entonces, en esta paciente ya sabemos sus datos filiatorios, el motivo de la consulta, qué es lo que vamos a explicarle a la paciente, qué es lo que vamos a hablar sobre la catarata, qué es lo que vamos a hablar sobre el tratamiento, e incluso sabemos cómo anduvo el ojo contralateral, por lo que le podemos hablar de pronóstico a la paciente. Entonces podemos dedicarles más tiempo incluso a educar a los pacientes y no necesariamente tener un contacto físico estrecho. Lo que hablaba Renzo es muy sencillo, explicarle a un paciente con los campos amplios cómo una catarata subcapsular aumenta y por qué ha disminuido la visión, por qué tiene mayor encandilamiento, por qué tiene más problemas para manejar. Pero por supuesto nos interesan patologías más complejas. Y esto es lo que se llama una visita tecnológica de alta tecnología híbrida. El paciente tiene su encuentro con el médico, pero realmente
está sobre todo basado en los métodos complementarios. Un paciente con un desprendimiento de retina, la primera imagen de autofluorescencia de gran utilidad en los pacientes de imágenes de campo amplio, vemos la línea demarcatoria de hiperautofluorescencia y a las 48 horas, cuando vuelve a concurrir antes de la cirugía, la paciente refería que veía menos. Entonces le podemos explicar, tomando como parámetro los vasos, cómo ha progresado en 48 horas el desprendimiento de retina y cómo le ha comprometido la fobia y cómo ya le podemos predecir, hablar de las metamorfopsias que va a tener en el postoperatorio y los tiempos de recuperación. Lo mismo, este paciente, que francamente es claro un desprendimiento de retina, no hubiésemos necesitado más que un examen común de lámpara de hendidura, pero podemos delimitar claramente el desprendimiento de retina, hablar con el paciente sobre el compromiso del desprendimiento de retina, y sobre todo, más importante, en el ojo contralateral, vemos que tiene una imagen que podría ser compatible con un agujero de la retina externa en un contexto de una retinosquisis, y en la imagen de autofluorescencia de campo amplio, ver con hiperautofluorescencia cómo se encuentra desprendido el neuroepitelio y hablar del paciente de la bilateralidad de la enfermedad, una enfermedad que no se sospechaba. Y todo esto es sin dilatar. O, por ejemplo, el seguimiento de un desprendimiento de retina, desprendimiento de retina retinogénico, plano, le hemos puesto un explante, todo así indicar que el desgarro original estaba sellado, tenía líquido que se ve hiperautofluorescente y se corrobora con los CT, que persiste fluido subretinal. A la semana persiste el líquido subretinal, vemos el borde posterior, lo controlamos al mes y en lugar de reabsorberse, el líquido subretinal se encuentra en aumento y a los 2 meses el paciente sin dilatar, sin ni siquiera necesidad de hacer una oftalmoscopía indirecta, vemos cómo sigue progresando y tenemos un detenimiento de muchas veces que estos cambios sutiles nos generan dudas. Lo mismo con la retinosquisis. En un estudio retrospectivo vimos que los pacientes que tienen imágenes de retinosquisis que se asocian a hiperautofluorescencia, uno puede corroborar con OCT que esas zonas de hiperautofluorescencia está asociado a un desprendimiento de retina juntamente con la retinosquisis y uno puede seguir al paciente y hablarle sobre el pronóstico de la enfermedad y diferenciar retinosquisis sola de retinosquisis asociadas a desprendimiento del neuroepitelio. Y uno además entrena a todo su equipo, entrena a los residentes y entrena al staff técnico que realiza las imágenes, quienes toman la imagen a distancia, las digitalizan, las amplían, incluso ya de ver tantas imágenes, imagino que como pasarán las clínicas de los demás colegas como Renzo, que tiene gran volumen, muchos de los técnicos ya saben, cuando uno les pregunta qué estamos buscando, se dan cuenta de que hay algo que es anormal. Y en las imágenes de campo amplio, acá vemos como un látiz en la zona temporal superior, alrededor de hora 4, y como fíjense entre hora 5 y hora 6, ese agujero en la zona del látiz, y da una sensación en el color, pero que puede ser un poco engañosa, que tiene líquido subretinal. Esta mujer es una mujer asintomática, 48 años, que concurría por cambiar sus anteojos de presbicia. Fíjense las lesiones que descubrimos al hacer imagen de campo amplio, esto fue el mes pasado en pleno contexto de pandemia, y haciendo la autofluorescencia, fíjense cómo se ve la zona hiperautofluorescente, donde quiere decir que hay líquido subretinal. Y podemos a partir de ahora tener un seguimiento más estrecho de la paciente. Y lo mismo con los residentes, también quien se queda de guardia o quien está de guardia, durante la pandemia uno trata de movilizar la menor cantidad de personal y no exponerse si realmente no vale la pena. Por lo que entrenando a los residentes, una paciente que concurría con miodesopsias, una imagen de campo amplio, es claro el desgarro, no hay mucho que decir. Ahora, también sirve una herramienta educativa para con la gente en formación. ¿Cuántas veces le habíamos dicho al residente que cuando un paciente tiene un látiz pigmentado asintomático, se controla? Hay trabajos que hablan de que son estables a lo largo del año. Bueno, la paciente tenía eso exactamente hacía 9 meses, que tuvo una cirugía de catarata, en el prequirúrgico de la cirugía de cataratas tenía ese látiz, 9 meses después hace ese desgarro. Y por supuesto pacientes de ultra riesgo, de mayor riesgo que pacientes que no quieren concurrir a la visita, que solamente quieren concurrir a los procedimientos, que es una especie de visita híbrida, le llamamos nosotros, que es una parte del paciente presencial para los procedimientos, pero luego de hacerse los procedimientos, ya sea inyecciones, láser o cirugía, el follow-up, el seguimiento, se hace basado en los estudios que se hizo el paciente y se disminuye el tiempo de visita del paciente. En este caso, un paciente diabético, hemorragias intrarretinales, preretinales, obviamente las neovascularizaciones intrarretinales y papilares en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Vemos zonas de oclusión, ya nos podemos dar una idea de la magnitud de la isquemia de esta enfermedad. Lo combinamos con las imágenes de OCT, donde vemos engrosamiento de la hialoides, edema macular en el ojo contrario. Le hacemos las imágenes de campo amplio, que aunque el vitrio esté transparente, vemos exudación a nivel papilar, intrarretinal, isquemia macular, isquemia periférica, aumento de la permeabilidad vascular, múltiples microneurismas.
Empezamos con el tratamiento, tenemos la suerte de tener integradas las historias clínicas, donde estamos viendo que después de 7 aplicaciones de antiangiogénicos, 2 sesiones de láser, le pedimos de manera remota hacerse un campo amplio nuevamente, y fíjense la diferencia después del tratamiento. Y el paciente no volvió a una visita regular en el consultorio hasta el momento. Las instrucciones de desinfección disponibles en la página de Optos es importante para tener en cuenta de cómo pasar el alcohol y no dañar los espejos del equipo. Y como conclusión, es una herramienta que debe integrarse con el resto de cuando salió el OCT, indudablemente siempre debe haber habido resistencia. Hoy el OCT se piensa como un equipo tan esencial como la lámpara de hendidura. Las imágenes de campo amplio, cuando uno se acostumbra, las termina incorporando como si fuesen tan esenciales como una lámpara de hendidura o el OCT, y la pandemia nos ha forzado a incorporarlas más prematuramente. Gracias. Doctor Franco, tenemos una pregunta de Rosa Elizabeth Moreno. Dice, buenas noches. ¿El dilatar al paciente genera diferencia en la imagen obtenida? Sí, genera. Se ven, sobre todo cuando hay opacidades de medios o pacientes pseudofáquicos, tenemos y permite primero generar más nitidez en las zonas de extrema periferia, y además lo que permite es que el paciente rote la cabeza y alcanzar posiciones extremas de la mirada, que otra forma que si el paciente no se dilata es más difícil. Excelente. Ahora vamos a esperar unos segundos. Si alguien tiene una pregunta, si la puede colocar en el chat, les vamos respondiendo. Y si no tenemos alguna, si no hay más preguntas, creo que estamos a tiempo. Acabamos del horario a tiempo. Pero en conclusión, les agradecemos a todos por participar en el webinar, sobre todo a los ponentes que tomaron el tiempo para estar con nosotros, hacer una presentación y compartir sus experiencias, que ciertamente algo que nos ha enseñado esta pandemia son eventos como esto, que podemos compartir experiencias transregional que antes estábamos más acostumbrados a que aparecían en los congresos, no tan fácilmente como esta tecnología. Así que algo bueno salió de toda esta realidad. Optos tiene más de 18,000 equipos instalados en el mundo, y tenemos más de 1,000 estudios clínicos que avalan la utilidad del OptoMap. Y a los participantes, sus respectivos distribuidores los estarán contactando próximamente, que le permitan exponer el mejor método de integrar Optos a su práctica. De nuevo, muchas gracias a los panelistas invitados. Les agradezco mucho su tiempo en nombre de Optos y de sus colegas que están. Tuvimos 180 matriculados, más o menos la mitad está participando. Les deseo a todos muy buenas noches y muy buen resto de la semana. Muchas gracias. Thank you, Dr. Kiss. Have a rest of the week great. Thank you. Thank you. Excellent program.